porque estamos aquí, dice el hermano. Sí, pero ¿saben qué? Que el pastor ya va a llegar. Y más vale se porten bien, que ya va a llegar. Así que estamos ansiosos por ya ver a nuestro pastor, amén. Y si por ahí nos estará viendo, Dios le bendiga, hermano, ya queremos verlo. Pues sí, el hermano ya está por llegar muy pronto. Y su iglesia sigue adelante, sigue alabando al Señor, sigue sirviendo al Señor, amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio, hermanos, a la palabra. Que en esta tarde el Señor bendiga a cada uno de nosotros, los que están aquí, que Dios bendiga a los que nos ven a través de la pantalla o a los que en algún momento nos han de mirar también. Amén. Amén. Que Dios ministre sus vidas, ya que la palabra del Señor es vida, es poder. Amén. Es verdad. Así que, hermanos, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una porción de las escrituras, o más bien varias porciones de las escrituras, y quisiera hablar bajo el tema de los propósitos de Dios. Y el título que tiene este mensaje es: ¿Estoy alineado con los propósitos de Dios en mi vida? Entonces, el tema es como una pregunta. ¿Estoy yo alineado conforme a los propósitos de Dios en mi vida? Dios tiene propósitos en nuestras vidas, hermanos, cada uno de nosotros. En las escrituras encontramos de que Dios ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Encontramos en las cartas que el apóstol Pablo escribió, y dice que nosotros hemos sido llamados con un propósito, fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es para la gloria de su nombre. Dice que fuimos creados por medio de Él y para Él también. Así que no hay otro propósito, hermanos. El propósito de que nosotros vivimos es para la gloria de Dios. Amén. En las escrituras, hermanos, encontramos muchas historias acerca de hombres que Dios llamó para sus propósitos. Pero cuando Dios llama a estos hombres para sus propósitos, o Dios los escoge para sus propósitos, ¿saben que no los llama porque son personas capacitadas, personas habilitadas, personas con suficiente conocimiento, personas con características para el propósito que Él tiene con ellos? Cuando nosotros vemos en las escrituras las historias de diferentes hombres que fueron llamados por Dios, escogidos por Dios para sus propósitos, ¿sabe que encontramos que ninguno de ellos estaba apto y capacitado para tal propósito? Entonces, hermano, esto nos debe de llevar a nosotros a pensar que nosotros, cuando el Señor nos ha llamado para sus propósitos, específicos propósitos en nuestras vidas, no es porque Él vio las características que Él necesitaba para sus propósitos en nuestras vidas. No es porque dijo, oh, Juan es muy inteligente y tiene habilidades para esto, por lo tanto, lo escojo a él para este propósito. Sino que Él nos llama, hermanos, y nos escogió de siendo nada para que su gloria de Él sea vista en nosotros. Amén. Por eso es que somos llamados, somos escogidos y fuimos creados por medio de Él, y para Él quiere decir para que Él sea glorificado. Amén. Para que Él sea glorificado a través de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. En esta ocasión yo quisiera que vayamos al libro de Génesis,
ya que este mensaje va a estar basado en la historia de un hombre que todos nosotros conocemos. Todos nosotros conocemos y hemos oído y hemos leído acerca de la historia de José. ¿Quiénes conocen la historia de José? A ver, esos lectores de las escrituras. Ya atravesamos por ahí, ¿verdad? Génesis dice, ya tiene rato que lo leímos. Ya vamos bien adelantados. Vamos leyendo, ¿verdad que sí? Bueno, la historia de José es una de esas historias que tienen mucho drama, que tienen muchas emociones, que cuando uno lee esas historias uno se pone a pensar, wow, todo lo que pasó José. Pero muchas de las personas miran el resultado final y les gusta mucho la historia de José, porque el resultado al final es extraordinario, pero pocos observan toda la travesía. Y vamos a leer el capítulo 45, que sería nuestro verso del tema, aunque estaremos mirando, nos vamos a ir atrás y vamos a estar mirando varios versículos. En el capítulo 45, vamos a leer el verso 5 al verso 8. Amén. Dice así, hermanos, la porción de estas escrituras. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me enviaron ustedes. ¿Cómo fue? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, léalo junto conmigo, hermano. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Señor, te damos gracias por esta porción, Señor, de tu palabra. Permítenos, Señor, que en este tiempo, Señor, que hemos de meditar en esta porción de la palabra, tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que hable, el que enseñe, el que guíe, el que traiga luz, Señor, para que nosotros seamos ministrados, Padre, y podamos ser edificados cada uno. Señor, edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos está mi vida. Permíteme ser, Señor, solo ese instrumento tuyo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el tema? Propósito de Dios. Y el título es Estoy alineado bajo los propósitos de Dios. O sea, mi vida está alineada bajo los propósitos de Dios. Y a veces en nuestras vidas, hermanos, nos preguntamos a veces si realmente nosotros estamos caminando bajo la voluntad de Él. Cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones, nos preguntamos eso. Mucho cristiano, mucho creyente, hermano, cuando le viene la dificultad, se pregunta, ¿realmente estoy caminando en la voluntad de Dios? En la historia de José, José atraviesa muchas cosas muy difíciles, hermanos. Y a veces nos preguntamos si las cosas difíciles vienen porque Dios no tiene el control de todas las cosas que nos pasan. Estaba leyendo un comentario y habla acerca de un
rabino judío que escribió un libro, que quizás ustedes lo habrán conocido, que se llama Cuando las cosas malas le pasan a las personas buenas, o al revés, viceversa, pero el mismo concepto. Y ese libro, que se hizo muy, muy famoso, aunque tiene muchos años que este personaje escribió, creo que se llama Kusher, su apellido de esta persona, del rabino, y estaba yo leyendo el por qué es que él escribe estas cosas. Habla de que Dios no tiene el control de todas las cosas malas que le suceden a las personas. Que lo único que Dios hace es prometer estar al lado de la persona o ir con la persona, pero que no tiene el control de las cosas malas que suceden. Y estaba leyendo el por qué esta persona escribía eso. Y me puse a rastrear qué fue lo que llevó a esta persona a escribir todo esto. Se dice que esta persona se le murió un hijo o hija, no recuerdo ahorita bien, que nació con una enfermedad, el nombre no recuerdo, es bien difícil de pronunciar, pero que las personas envejecen apresuradamente, muy rápido envejecen. Y hasta que murió su hijo. Y entonces a causa de todo este dolor y sufrimiento, entonces trajo esta conclusión y empezó a escribir este libro. No seguí leyendo más del libro, pero creo que a veces muchas personas cuando atraviesan por dificultades, hermanos, por problemas, por la circunstancia difícil, se empiezan a preguntar si están viviendo bajo la voluntad de Dios o si acaso Dios se habrá olvidado. Dios tiene el control de lo que me está pasando. O la otra pregunta, la otra razón que a veces el creyente usualmente se hace y dice, bueno, ¿será entonces que estoy siendo probado? Otra de las razones es que se pregunta, ¿qué hice yo de malo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Se habrá preguntado usted alguna vez esas preguntas? Yo creo que sí. Yo creo que muchos nos hemos hecho ciertas preguntas cuando nos toca atravesar por dificultades. Hermanos, en la historia de José encontramos, primero, nosotros debemos de analizar que Dios tiene planes para nuestras vidas, así como las tuvo para José. Los planes y los propósitos de Dios en la vida de José, hermanos, no comenzó cuando José nació. Los propósitos en la vida de José ya estaban desde antes, cuando Dios le dice a Abraham, llama a Abraham con un propósito también, ¿recuerdan? Y el propósito principal de toda la historia de las Escrituras, desde Génesis encontramos estos planes. Así que cuando Dios llama a Abraham y le dice, ¿para qué lo está llamando? Y le promete que va a tener una descendencia grande y que a través de él y de su descendencia, dice que van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que ahí ya viene la promesa y los propósitos y los planes de Dios. Cuando llegamos a la historia de José, mis hermanos, la vez pasada yo mencionaba que Dios ya le había dicho a Abraham que ellos iban a llegar a Egipto, que Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar en cautividad durante todos esos años, en una tierra ajena, en una tierra que no era de ellos, una tierra extraña, ellos no iba a ser su tierra de ellos. Entonces ellos ya sabían de que esto iba a pasar, iba a acontecer. A veces nosotros, hermanos, olvidamos por algún momento de que el Señor Jesucristo dijo que nuestra jornada iba a ser fácil. No. Él dijo, para el creyente, mi hermano, no prometió felicidad, no prometió riquezas, no prometió una vida de llevadera, tranquila, relajada. Él dijo
que nosotros en nuestra jornada hasta llegar a casa iba a ser difícil. Y dijo también que tú y yo íbamos a padecer aflicciones. ¿Sí lo recuerdan? En el mundo tendréis aflicciones. Así que, hermanos, ya sabíamos de antemano que nuestra jornada iba a ser difícil. Él está llamando valientes que quieran continuar esa jornada. Y sabe que desde el principio también el Señor nos enseña cuál es el plan y el propósito. El propósito, hermanos, no solamente es de que al que llama sea salvo, sino que Él sea testimonio también para que otros también vengan a conocerlo a Él y reciban salvación. Y que todos lleguemos hasta la meta. Que ninguno se quede en el camino. Que ninguno se quedara postrado en el desierto, sino que todos llegaran hasta la tierra prometida. Y nosotros también tenemos esa jornada que recorrer, hermano. José, al principio, Dios le muestra a José. ¿Se recuerdan los sueños que tuvo José? José tuvo unos sueños donde el Señor le muestra qué es lo que él va a hacer, qué es lo que él va a hacer con él. Y yo creo que, yo me pregunto si José se preguntaba en aquel momento, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo será eso? Porque José entendía los sueños, ¿o no? ¿Verdad que José, Dios le había no solamente revelado en sueños, pero también le ayudaba a interpretar los sueños? Así que José entendía lo que esos sueños significaban. Y cuando él empieza a crecer, hermanos, y él ya tiene la edad de 17 años, vaya echando nota y números y cuentas. José era de 17 años cuando dice que él pastoreaba las ovejas de su padre junto con sus hermanos. Y entonces él iba y en ese tiempo, hermanos, sus hermanos ya se habían dado cuenta de que su padre prefería mucho a José. Y empezó el problema ahí. Así que, padres, cuidado con dar preferencia a uno de los hijos. Su padre prefería a José y entonces empezaron los problemas más serios para él. Por un lado, era el preferido de su padre, pero por otro lado, le tocaba padecer los desprecios de sus hermanos. Así que José empieza a sufrir, hermanos, en este tiempo, desde esa corta edad. ¿Saben que los adolescentes sufren bastante? Una, por los cambios naturales, y yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿cierto? Todos atravesamos por esa etapa. Y en José, yo me imagino, bueno, José tenía 17 años. ¿Qué estaría atravesando José en esta etapa de su vida? Y sobre eso tenía que sobrellevar los problemas con sus hermanos. Así que todo lo que José empezó a atravesar, hermano, no era sencillo. Al punto de que sus hermanos le odiaran hasta querer matarle. Hermanos, tener un hermano o más de uno que quiera matarme, yo creo que eso no le pasa a cualquiera, ¿verdad que no? Bueno, hasta ahorita yo no conozco a alguien de cerca que me cuente que su hermano quería matarle. Quizás a ustedes les habrá, no sé, ustedes habrán escuchado alguna historia, pero yo creo que esas historias son muy tristes, muy dolorosas y difíciles de sobrellevar. Esta es la historia que atravesó José. Ah, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a ir al capítulo 37, hermanos. Mire lo que dice el versículo
versículo 2. Aquí es donde nos dice la edad de José. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de qué edad? Edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, es decir, las siervas de Jacob, con las que tuvo hijos, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así que esta era una de las razones por la que sus hermanos empezaron a tener problemas con él. Porque, hermanos, él traía toda la información a su padre de qué es lo que ellos hacían allá. Entonces ellos empezaron a tener problemas. Y todo lo que venía ocurriendo de la preferencia del padre hacia él, pues ocasionaba más problemas todavía. Dice en el verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se da cuenta? No podían hablarle pacíficamente. Así que era un problema muy serio, hermanos, vivir entre los hermanos, pero que me estén odiando. El número 5, el verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo tomó y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el verso 7 dice, he aquí que atábamos manojos. José empieza a contarle el sueño a sus hermanos acerca de los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el primer sueño, el que mostraba que los hermanos o la familia de José se iba a inclinar ante José, siendo José de solo 17 años. Bajamos abajo en el verso 9 y dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora no solo los hermanos, sino ahora habla de los padres también, porque ahora el sol y la luna, no solo las estrellas, pero el sol y la luna también se iban a inclinar ante él. El problema crece, porque ahora hasta su padre dice que le reprende. Ahí abajito, más abajito usted lee, y dice que su padre todavía le reprende, dice que, oye, ¿qué te está pasando? O sea, que también nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Este problema se va haciendo más grande. Pero la pregunta ahora, ¿quién le revela estos sueños a José? ¿Fue Dios? Dios le muestra a José hacia dónde lo va a llevar y cuál va a ser y cuál es su propósito de él para su vida. El detalle es que Dios no le dice cuándo va a suceder ni cómo. Dios, hermanos, nos muestra a nosotros los propósitos, pero Él no nos dice desde el inicio, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo, va a pasar tanto tiempo, en tantos años, voy a hacer esto contigo. Así que tú y yo, así como José, no sabemos cuándo exactamente y cómo Dios va a tratar con nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Amén. De lo que sí debemos de estar bien seguros, hermanos, es que Dios los va a cumplir. Amén. Dios va a cumplir su propósito en ti. La pregunta siguiente es, ¿tú y yo estamos dispuestos a recorrer el camino? A José tuvo que atravesar diferentes cosas, hermanos. José tuvo que atravesar diferentes cosas, no solamente dentro de su familia, pero cuando los hermanos deciden tomar acción contra José, empieza la travesía. Cuando los hermanos dicen, mira, ya viene José, el padre lo manda que lo vaya a buscar a los hermanos, y él encuentra a sus hermanos, empezaron a tramar
¿Cómo vamos a matarlo? ¿Vieron? Allá viene José el soñador. Ahí viene el soñador. Si usted baja más abajito, en el mismo capítulo que estamos, en el verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. A ver si es que de verdad se van a cumplir esos sueños. Vamos a ver, porque hoy nosotros vamos a cambiar la dirección de ese sueño. Hermanos, a veces el enemigo quiere detener los propósitos en tu vida, en mi vida. Pero cuando Dios tiene propósitos, hermanos, con nuestras vidas, y tú y yo estamos dispuestos a recorrer la jornada, Dios va a cumplir esos propósitos. No importa lo que se quiera levantar, incluso cuando el enemigo quiera hacer desastres en nuestra vida, como aparentemente aquí estaba sucediendo con José, Dios lleva eso para bien, para que se cumplan los propósitos de Él en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios busca entonces en nosotros? ¿Qué actitud Dios busca? ¿Qué es lo que Dios está, la expectativa, expectando no se dice, esperando? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros en cuanto a lo que nos toca enfrentar para que se lleve a cabo este propósito? Dios está buscando, hermanos, de ti aceptación. Dios está buscando negación de nosotros mismos. Es decir, cuando José le empiezan a pasar estas cosas y cuando ellos deciden que van a deshacerse de él a como dé lugar, Rubén, que era el primogénito, el mayor de todos los hermanos, interviene para que no lo maten a José. Pero aún así ellos buscaron cómo deshacerse de él y lo vendieron. Dice en el verso más abajo, en el verso 30, en el verso 25 dice, y se sentaron a comer pan, para esto ya lo habían metido en la cisterna que no tenía agua, y dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, ¿y a dónde iban? A Egipto. Así que entonces se le ocurre a su hermano Judá, y dijo, hagamos algo, vendámoslo mejor en lugar de matarlo, para no cargar con el muertito, es decir, con la culpa, vamos a venderlo entonces. Ellos venden a José. Este evento, hermanos, este evento fue el comienzo, así lo vamos a decir, fue el comienzo de la travesía de José para llegar hasta donde Dios lo quería colocar. José se estaba subiendo aquí en el tren que lo llevaría a su destino, al destino de Dios para él. Nosotros, hermanos, en nuestras vidas, nos va a llegar el momento cuando tenemos que subirnos ahí y llevar y empezar esa travesía para llegar a ese destino donde Dios nos quiere colocar. Dios tiene propósitos para usarte. Dios quiere que tú crezcas en fe. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere revelarte a ti su gloria. Dios quiere que le conozcas cada día más y que vivas en su plenitud. En su plenitud, hermanos. Su plenitud es plenitud de gozo, plenitud de paz. Tener la esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Encontrarnos con Él. Esa es la esperanza viva. Todas estas cosas, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos con todo ello. Pero a veces no las vivimos porque no estamos dispuestos a subirnos a ese tren de la jornada que nos lleva hacia allá. Porque en cuanto vemos que las cosas se empiezan a poner difíciles,
entonces nos preguntamos las preguntas que hicimos al inicio. ¿Será que Dios tiene el control de todo esto? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios ya me abandonó? ¿O será que Dios me está probando? Y todas estas preguntas vienen cuando la situación se empieza a poner difícil. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Que nosotros seamos determinados y nos neguemos a nosotros mismos y caminemos y recorramos la jornada que Él tiene para nosotros para que podamos llegar hasta ese propósito donde Él nos quiere llevar. Amén. Así que entonces entendemos que Dios tiene propósitos y que Dios los va a cumplir también. Dios prepara el camino y Él mismo te capacita para ese propósito. Pero nuevamente la pregunta es, ¿cómo? Lo primero era que Dios tiene propósitos y nosotros lo entendemos y lo aceptamos y estamos dispuestos a caminar y caminar la travesía para ese propósito de Él. Pero lo segundo es, Dios prepara el camino y Él mismo te capacita. A José, hermanos, le tocó atravesar todo esto también. Una vez que él ya llegó a Egipto, Dios empieza a trabajar con José, con su carácter. ¿Acaso José había cometido algún pecado? ¿Y por eso pasó esto? No. Sencillamente Dios quería glorificarse en la vida de José. Dios quería glorificarse en la vida de José y Dios ya le había escogido para sus propósitos, así como a ti y a mí. Dios ya nos ha escogido para sus propósitos. Entonces, Dios nos va a preparar y nos va a capacitar. El detalle es de que para que seamos preparados y capacitados, hermanos, Dios va a mover toda circunstancia para que nos coloque en el lugar donde vamos a ser preparados, moldeados, capacitados. Y todo esto requiere pruebas. Todo esto requiere entrenamiento. ¿Sabe qué es prueba? Prueba es entrenamiento, ¿verdad? Una prueba, un entrenamiento, vamos a probar, vamos a entrenar, vamos a ver si ya es resistente, vamos a ver si ya soporta el fuego, vamos a ver si no se quiebra, vamos a ver cuánto puede la capacidad que sostiene, cuánto puede cargar, cuánto sobrelleva, qué tanto duración puede llevar. Hermano, esos son pruebas. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos probados en diferentes áreas de nuestra vida para un propósito, para lo que Dios nos va a colocar a hacer, para lo que Dios nos lleva moviendo y avanzando y creciendo, para eso, para que podamos disfrutar de las cosas que Él quiere y podamos llegar hasta allá. Hermanos, para poder recorrer la jornada, nosotros necesitamos ejercitar. Saben que una persona que ejercita o que se prepara para cualquier cosa que quiere ser experto, debe de entrenar y entrenar y entrenar hasta que se vuelve experto. Cada uno de nosotros, el Señor, eso es lo que hace. Nos empieza a entrenar. Dentro de este entrenamiento, todo entrenamiento, hermano, requiere esfuerzo. Un atleta para poder ser experto, ¿qué requiere? Esfuerzo. Tiene que entrenar y entrenar, no importa que le duela, no importa que esté cansado, no importa que tiene flojera, no importa, tiene una disciplina, tiene rutinas, tiene que cumplir con eso para poder estar listo para lo que va a enfrentar, para poder ser experto en lo que quiere ser experto. ¿En qué tú y yo queremos ser expertos? Dios nos quiere entrenar y preparar para eso a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. En José, hermanos, le tocó también ser acusado
cuando una vez que ya estaba vendido y fue ellos, las personas que lo compraron aquí, lo vendieron también. Y fue a dar allá en la casa de Potifar. Y conocemos la historia de José, fue acusado de algo que no hizo, pero José, hermanos, no se dejó mover de sus principios, de sus valores, de su fe, y fue fiel a Dios. Cuando tú y yo atravesamos cosas, hermanos, es necesario que no importa qué, tu fe, tus valores, tus principios, el temor de Dios en nuestra vida no sea movido, no flaquee, no sea cambiado por cosas que vemos, por cosas que enfrentamos, por el problema. En nuestro alrededor, hermanos, enfrentamos diferentes cosas. En el trabajo, en la casa, en la calle, en todo círculo en que nos movemos, enfrentamos diferentes cosas también. Cómo nuestro carácter debe de estar forjado de una forma que no seamos movidos cuando enfrentamos esas cosas. Es ahí donde Dios empieza a tratar con nuestra vida. Él sabe que allá adelante tú vas a enfrentar una lucha espiritual en la que tienes que estar preparado. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a capacitar antes de que llegues allí. Y cuando Dios empieza a capacitarte para eso, muchas veces es doloroso. A José le tocó padecer cosas muy tristes, hermanos. Pasó a ser de un esclavo a un esclavo preso, porque seguía siendo esclavo, pero ahora estaba preso, porque como no se dio a los deseos de la mujer de Potifar, entonces fue acusado y ahora estaba preso. El tiempo va avanzando y ahora José ya no tiene 13 años. ¿Cuántos años pasó José desde el momento en que él fue vendido hasta el tiempo en que ya está en la cárcel? Y en la cárcel, la otra historia que ya conocemos, que ahora el copero y el panadero tuvieron un sueño, ¿verdad? Dice las escrituras que en todo lo que José hacía, fíjese esta frase, en todo lo que José hacía, Dios le prosperaba. Espérenme, yo quiero repetirle la frase. José fue vendido. José fue odiado por sus hermanos hasta la muerte. Querían matarlo. José era esclavo. Ahora José es esclavo preso y está en la prisión y en la cárcel. Hay un salmo que habla de la situación de José que vivió en la cárcel. Dice que estaba con, ¿cómo se llaman los? Con grilletes. Un salmo habla de la historia de José. Así que José en la cárcel, hermano, no la estaba pasando bien. Dice que cuando estaba en la casa de Potifar, dice que Dios le dio gracia y lo puso sobre toda su casa. Potifar le dio gracia ante los ojos de él. Por eso es que él le dijo a la mujer, no, si en esta casa yo soy después de mi amo, yo soy el primero. ¿Cómo he de defraudar a mi amo? De tomar la mujer de él, o sea, no lo voy a hacer. Y luego cuando él está preso, dice que Dios le daba gracia a José, que en todo lo que hacía prosperaba. ¿Cómo es que José prosperaba? ¿En qué forma? A ver, pregúntese usted, si usted estuviera en el lugar de José y le están pasando todas estas cosas, y luego Dios dice, te he dado gracia y te he prosperado. ¿Qué diría usted? Exacto. Pero ¿cómo es posible? Yo pienso que José se preguntaría, pero
digo, ¿cuándo se va a cumplir lo de los sueños? ¿En dónde quedaron los sueños? ¿En dónde quedó el llamamiento aquel? ¿En dónde quedaron tus propósitos? ¿En dónde están tus promesas? ¿Acaso te has olvidado de mí? Porque no estamos hablando de un sufrimiento de una semana, de un mes o de un año. Estamos hablando de años de su vida. Tenía 13 años y cuando él está, 17 años, gracias, tenía 17 años y cuando él ya estaba en la cárcel, que Dios le daba gracia y lo prosperaba en todo, y uno se preguntaría, pero no entiendo. Hermanos, a veces nosotros no vemos esa prosperidad. Y cuando hablamos y pensamos en prosperidad, pensamos en que Dios me va a proveer un buen carro, Dios me va a dar casa, propiedades, un buen negocio, maybe, una buena cuenta en el banco, yo no sé. Hablamos de prosperidad y pensamos que prosperidad todo es esto. Pero a José, ¿acaso José ya era rico? No, hermanos. José era un esclavo todavía. Y José estaba preso siendo esclavo. Y estando ahí, dice que también lo pusieron a cargo de los presos, porque Dios le daba gracia a este hombre. Y todo lo que hacía le salía bien. Entonces, la mentalidad o el deseo en el corazón de José, supongo, son presos, pero vamos a hacer algo para que aún estando presos, pues le estén pasando un tiempo no tan difícil. Todo lo que hacía José le salía bien. Y a los que estaban sobre de él, pues hallaba gracia delante de ellos. Estas dos personas, hermanos, el copero y el panadero, conocemos los sueños, ¿verdad? ¿O se los cuento? Conocemos, ya me dijeron que no. No los cuentes. Ya conocemos los sueños que tuvieron estas personas. Y esos sueños que José trajo la explicación de los sueños, la interpretación, se cumplieron. Estas personas regresaron, o bueno, uno nomás, el otro también se le cumplió y murió. Pero los sueños se cumplieron. Estos sueños también los reveló Dios. Cuando el copero llega allá con el rey, hermanos, ahí es donde surge otra vez la mano de Dios. Y Dios empieza a mover cada pedacito de nuestra vida para colocarla y ir cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. ¿En qué parte de la trayectoria te encuentras hoy tú? Padeció desprecio, soledad, tristeza, dolor, injusticia, prisión, de todo. Pero todo esto estaba alineado con los propósitos de Dios. ¿Has considerado tú que el sufrimiento y tu aflicción y tu problema y lo que estás pasando está alineado con los propósitos de Dios? ¿Sabe cuándo no van a estar quizás alineados con los propósitos de Dios? Cuando nosotros decidimos no caminar más en los propósitos de Él. José, hermanos, en todo le fue fiel a Dios y caminó con el temor a Él. Y yo pienso que José en ningún momento olvidó aquellos sueños que tuvo cuando fue joven. ¿Usted cree que José sabía lo que Dios había hecho con su bisabuelo y con su abuelo y con su padre? ¿De quiénes estamos hablando? De Abraham,
de Isaac y de Jacob. No habían pasado muchas generaciones. Y yo creo que José sabía las historias y lo que Dios había hecho con estos varones. Entonces, él mantenía esa confianza en ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le siguió creyendo a Dios. Mi hermano, Dios nos invita a nosotros y nos llama y nos insta y nos pide que tú y yo le sigamos creyendo a Él. No importa cuán difícil se ponga la situación y la circunstancia en la jornada que nos toca recorrer. Que le sigas creyendo a Dios, porque Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros, hermanos. Dios es fiel. Amén. Cuando José, hermanos, sale de la cárcel y ahora nos brincamos donde ya está como el segundo de Faraón, que aquí también él reveló, trajo la interpretación de los sueños al Faraón. ¿Se recuerdan esos sueños? ¿Se los cuento? No. Ok. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Llega José a ser el primero después de Faraón. Ahora estamos mirando, ahora ya se mira luz, ¿verdad? Ahora como que ya se está enderezando el camino, porque estábamos viendo que estaba en una condición crítica, en una situación difícil. Y entonces ahora vemos, hermanos, que ahora José ya no tiene ni 17, ni 15, ni 20, ni 21, ya tiene 30 años. Esos matemáticos, ¿cuántos años pasaron entonces? Desde allá hasta que José se llega a colocar como el primero después de Faraón. 13 años. José pasó para llegar ahí. Si a estos 13 años, hermanos, le sumamos los 7 años que fueron, acuérdense, a los 30 años, él se coloca como el segundo después de Faraón. Y luego, de ahí vienen los 7 años de abundancia, ¿verdad? ¿Cuántos años ya llevamos? 13 dijimos, y después 7, 20 años. Y José todavía no ve a sus hermanos. Pero cuando empiezan los años del hambre, ¿se acuerdan que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre? Entonces llegaron los hermanos a Egipto buscando comida. Cuando nosotros leímos aquí hace un momento, en el capítulo 45, José dijo que ya habían pasado, ¿cuántos años de hambre? ¿Ya se les olvidó? Capítulo 45. Verso 6. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre. 2 años de hambre. Entonces llevábamos 20, ¿verdad? 13, más los 7 de abundancia, más los 2 que están registrados aquí. ¿Cuántos años son en total? No, 22 años. Desde que José fue vendido hasta que él se vuelve a encontrar con sus hermanos. Y qué maravillosa historia, porque también no van a querer que se las cuente. Pero hermanos, qué maravillosa historia cuando José mira los rostros de sus hermanos. ¿Sabe que en toda esta trayectoria a José le tocó sufrir bastantes cosas, hermanos? Y cuando llega el momento,
cuando llegó el momento que volvió a ver a sus hermanos, José dijo esto, lo que leímos hace un momento en el versículo 5, o la porción que leímos de esta porción del capítulo 45. No me enviaron ustedes aquí. ¿Quién fue el que lo envió ahí? Fue Dios. ¿Sabe? Cuando observo este pequeño párrafo, hermanos, José, todo lo que nosotros leímos en la historia de José, en todo lo que le tocó padecer, no encontramos una porción donde José se empieza a quejar de lo que está pasando. No quiere decir que no le dolía, no quiere decir que no estaba sufriendo, sino que no encontramos que él se esté quejando contra Dios. No encontramos que él se esté dando la gloria a él mismo, sino que él glorifica a Dios. Y él comprende, hermanos, que los sueños que Dios le reveló al principio tenían que ver, no con él. ¿Tenían que ver con él? No. Los sueños que Dios le reveló a José al principio tenían que ver con los propósitos de Dios para con toda la nación. Porque esto fue lo que Dios dijo a Abraham, que él iba a ser una nación grande. Si ellos se hubiesen quedado en Canaán, ¿sabe que quizás no se hubiese hecho una nación grande? Ellos se hubiesen mezclado entre todos los pueblos que conocemos, que después menciona la Biblia, que estaban ahí todos estos pueblos, los cuales adoraban a dioses ajenos, los cuales no conocían al Dios verdadero, los cuales hacían cosas abominables delante de Dios, quemaban a sus hijos en fuego, pasaban sus hijos por fuego para poder adorar a otros dioses, hermano. Y dice que todo lo que estos pueblos hacían era abominación delante de Dios. Y esta era la razón por la que Dios traía juicio contra todas esas naciones. Si el pueblo de Israel, o en este tiempo Jacob con todos sus hijos, que era Israel, su nombre de Jacob, si hubiese quedado en Canaán, se hubiesen mezclado entre todos los pueblos y entonces no se hubiese hecho la nación de la que Dios tenía propósito hacer. Más sin embargo, allá en aquel lugar donde fueron llevados, ellos empezaron a crecer y se empezaron a multiplicar y se hizo una nación grande. Hermanos, salió una nación enorme de ahí. Después de que entró un grupito nada más, Jacob con sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Y 70 y qué personas? Ya nos dieron los datos por aquí. Hermanos, un pequeño grupo, una familia, y sale de ahí una nación. ¿Cuál era el propósito de Dios? Lo que le dijo a Abraham, que iba a ser de él una nación grande y que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y acaso se desvió el propósito de Dios? El propósito de Dios, hermanos, se cumple. Dios llevó a cabo sus propósitos. Eso de todas las familias de la tierra somos tú y yo también. Nosotros somos todas las familias de la tierra. Y el propósito Dios lo llevó a cabo. Pero ¿saben qué? Dentro, para llevar a cabo esos propósitos, Él llama personas como tú y como yo, para que Él lleve a cabo sus propósitos. Y en este caso llamó a José, lo escogió a él para cumplir sus propósitos. Los sueños que José miró tenían que ver con los propósitos de Dios para la humanidad, hermanos. Y Dios nos llama a nosotros a cumplir sus propósitos de Él, no pensando en ti mismo, no pensando en mí yo. Decir, ay, Dios me llamó para sus propósitos, es que me quiere usar para que yo sea grande, yo sea. No, José no estaba pensando en su yo. Dijo, no, ustedes no se preocupen, que ustedes no me enviaron a mí aquí,
sino fue Dios para preservaros la vida, porque Dios tenía propósitos de hacer su nación de ellos, a través de ellos. Amén. Tú y yo estamos dispuestos, hermanos, a ser ese instrumento de Dios. Esos hombres, mujeres que Él está llamando, que Él busca para llevar a cabo sus propósitos. ¿Estamos dispuestos para ello? Considerando que dentro de esa jornada y de ese tiempo y de esa preparación, y Dios va a cumplirlo, pero nos va a tocar atravesar aflicciones, pruebas, porque a través de ellas Él nos está moldeando. ¿Sabe que Él no te va a dejar que atravieses una lucha espiritual de la que tú y yo no vamos a ser capaces de sobrellevar? Primero nos va a capacitar. Él no va a poner en la vasija algo que no va a ser la vasija capaz de sostener. Primero va a preparar su vasija. Primero la va a moldear, luego la va a pasar por el fuego para que se cosa el barro. Pero cuando estamos ahí, a veces empezamos a decir que ya no aguantamos más. Mi hermano, sigue creyéndole a Dios. Aunque la situación sea dolorosa o sea sufrimiento, no te apartes de Él. Espera en Él, confía en Él. Dice el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová. Confía en Él porque Él hará. Él lo va a hacer, hermanos. Amén. En el tiempo de Dios, todo es perfecto. Y perfecto significa completo. En el tiempo de Dios, todo es perfecto. Solo que a veces, hermanos, no estamos dispuestos a esperar ese tiempo de Dios. Y a veces, antes que llegue aquello, queremos claudicar. Y queremos decir, ya no. Y sabe que a muchos en el camino, cuando llegue ese momento, cuando ya casi están a punto de llegar y de recibir lo que Dios ya tiene y colocarlos en donde Dios ya tiene planeado hacer y terminar con la prueba de la que están pasando, algunos ahí se han quedado. Algunos desde ahí se han regresado, porque era la parte final y quizás la más difícil. Cuando Dios permite que tú y yo veamos que no hay salida. Cuando vemos que no hay salida, síguele creyendo a Dios. Porque ahí es donde Dios quiere mostrar su gloria. Cuando nosotros ya vemos que no hay más y que no viene de nosotros y que no va a ser la fuerza de nosotros, sino que es Dios el que está moviendo todo, y entonces es cuando Él nos muestra su gloria. Y es cuando abre la puerta. Y es cuando trae la respuesta. Y Él es glorificado. Y en este caso, José, hermanos, le dio la gloria a Dios. Cuando se llegó el momento, José le dio la gloria a Dios. Y dijo, es por Él. No es ni por mí, ni fueron ustedes. Fue Dios el que lo hizo todo. Amén. Así que, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a caminar, primero a entender que Dios tiene propósitos para nosotros y estar dispuestos a caminar en ese propósito. Segundo, que dentro de ese propósito, para que Él lo lleve a cabo, Él nos va a preparar. Y que el camino, hermanos, a veces va a ser difícil. El entrenamiento, cuando Él nos prepara y nos capacita, va a ser difícil. Pero que Él quiere que tengamos esa actitud determinada, esa fe en Él, esa confianza en Él, que seamos fieles a Él, que permanezcamos en Él, porque Él lo hará. Amén. Él lo va a hacer, así como lo llevó a cabo con José, aunque aparentemente no pasaba nada, aunque aparentemente no se veía nada de los sueños que se fuesen a cumplir.
José siguió creyendo y esperando en Dios. 1 año, 2 años, 3 años, sufrimiento, injusticia, la cárcel. José siguió esperando en Dios. Dios quiere que tú y yo sigamos esperando en Él. Mi hermano, aunque arrecie la batalla, confía que el que pelea la batalla por ti es Dios. Amén. Y que Él es el que nos da la victoria. Y que todas las cosas, hermanos, cuando es en el tiempo de Él y sabemos esperar en Él, todas las cosas son perfectas. En el tiempo de Dios, todo es perfecto. Amén. Sigamos adelante confiando en el Señor, porque Dios va a cumplir los propósitos en nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios es fiel y Dios quiere hacerlo en tu vida. Si tú y yo estamos dispuestos a que Dios lo haga y cumpla sus propósitos de Él en nuestras vidas. Amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.